Familia, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda sesión de esta increíble serie que sé que Dios está usando para que nuestro corazón arda nuevamente por lo que el suyo arde. Esta serie se llama Somos Obreros. Y esta sesión es una sesión que en lo personal me ha retado mucho y me gusta mucho porque habla de algo que es muy importante en los últimos meses que Dios me ha estado hablando y tiene que ver con nuestra identidad. Esta sesión tiene que ver con adoptar una nueva identidad en Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, he experimentado en mi caminar con Dios que mi identidad se va transformando en base en cómo vaya conociendo más a Dios. En otras palabras, déjame decírtelo así, mi identidad depende de la revelación que yo tenga de Dios. Por ejemplo, hubo una época en mi vida donde Dios me fue revelado más como Padre. Pude ver en la Biblia, pude tener experiencias, pude conocer más a Dios como Padre. Y como me fue revelado, fui conociendo más a Dios como Padre, pude entender, pude tener esas experiencias. Entonces mi identidad fue formada, moldeada, afirmada como la de hijo de Dios. Si no hubiera conocido, si no hubiera tenido esa experiencia, si no hubiera tenido ese entendimiento de Dios como mi Padre, seguramente mi identidad como hijo no hubiera sido afirmada o no la tendría tanto como Dios lo ha hecho, aunque quizás yo creo que puede mejorar bastante, ¿no? Pero la cuestión aquí es que esas nuevas experiencias o esas nuevas facetas de Dios no cambia nuestra vida solamente por exponernos a información. No se trata de ponerte aquí un papel o decirte, mira, Dios dice esto en su palabra. Nuestra vida realmente no cambia por eso, por exponernos a la información o por saberlo. Pues el conocimiento por sí solo no transforma una vida. Si esto sí fuera, pues habría un montón de gente transformada, porque hay mucha gente que conoce la Biblia, la ha leído, se ha expuesto a ella, etc. Pero eso no cambia. Lo que realmente nos va a transformar es cuando esas facetas, esas revelaciones, eso que Dios nos permite conocer de Él, se vuelven un conocimiento experiencial. Se vuelven algo que tú y yo podemos experimentar, lo hemos palpado, lo hemos vivido. Tal es el caso de muchos hombres en la Biblia. Mira, Abraham, uno de los hombres impresionantes, él fue prosperado y caminó bendecido, caminó seguro de que Dios quería bendecirlo. Él llegó a conocer a Dios como Yahvé Jireh, Dios el proveedor. Pero esta revelación a él le llegó cuando pasó una temporada donde estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿verdad? Donde estaba a punto de matarlo y él le había dicho, pues Dios se va a proveer un sacrificio. Entonces, de repente, de una manera sobrenatural, Dios proveyó un carnero. Y él lo vivió, fue algo que él jamás se le iba a olvidar. Entonces él tenía la seguridad de que Dios era proveedor y que él iba a tener el cuidado de Dios. Por eso caminaba seguro en esa área, porque era algo que no solamente sabía, sino que lo había vivido. Moisés caminó en el inicio de su llamado como un gran siervo de Dios, seguro, porque él tuvo el encuentro experiencial con Dios, donde Dios se le dio a conocer como el gran yo soy. Ahora, Moisés estuvo seguro en el entendimiento que tenía de Dios para ser tan valiente y enfrentar al faraón y ser un instrumento como el libertador del pueblo de Dios. Un instrumento que habla obviamente de una figura de Jesús en la vida de Moisés. Pero él caminó seguro, él estaba seguro como el siervo de Dios porque sabía, porque había conocido, porque tenía una experiencia, había tenido un encuentro real y personal con Dios. Eso fue lo que lo transformó. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús caminó como hijo de Dios en la tierra y seguro de su identidad. Escucha, porque él tenía una verdadera relación con Dios como su Padre. Todos recordamos esa escena donde Jesús es bautizado y lo que se pasa después es que se abre el cielo y se escucha una voz que lo afirma y le dice: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Eso lo afirmó, eso le dio tanta seguridad. Aún el mismo Jesús fue afirmado en su identidad y fue afirmado por ese encuentro, por esa experiencia que tuvo con Dios como un padre que afirma.
Y eso es lo que Jesús enseñó y nos transmitió. Entonces, recapitulemos esta verdad. Es en base a la revelación que tenemos de Dios que nuestra identidad es transformada. Es en base al conocimiento experiencial que tengo de Dios que mi identidad va a ser cambiada, transformada, formada. Ahora te suelto otra verdad que está relacionada, que es subsecuente. Es en base a la identidad que tenemos que entonces vamos a vivir y nos vamos a comportar. Lo voy a repetir. Es en base a la identidad que yo tengo, cómo me voy a comportar, cómo voy a vivir. En otras palabras, si soy hijo de Dios y estoy consciente de esto, entonces viviré y me comportaré como un hijo de Dios. Si soy un hijo, o si estoy seguro que soy una oveja de Dios, voy a comportarme como una oveja dejando que Dios guíe mi vida. Pues nuestra vida, escucha, camina en base o en dirección a nuestros pensamientos más fuertes, escucha, que siempre están o estarán relacionados con nuestra identidad. Lo que yo creo, lo que yo pienso, entonces así actúo. Por eso dice la Biblia en una porción, tal cual es el pensamiento o cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, su identidad en su corazón, tal es él, así se comporta, así vive, así habla. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿por qué he empezado con estas verdades en esta sesión y qué tiene que ver con esta serie y con lo que hemos estado viendo? Bueno, porque tú y yo ya somos conscientes, si recordamos la sesión pasada, del gran deseo que Dios tiene. Él desea que vayamos, que prediquemos y que cuidemos a los demás. Jesús lo expresó en la Gran Comisión, Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén, ¿verdad? Ahora, estos versos nos hablan de 3 acciones muy concretas si las pudiéramos extraer de esta porción. Número 1, ir. Número 2, predicar. Y número 3, cuidar. Ir, predicar y cuidar. Estas funciones también son parte de todo lo que hace un obrero de Dios, de lo que hacen, en otras palabras, los obreros de la mies, los obreros de la cosecha. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo Dios el día de hoy? Que Él quiere que adoptemos una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? La nueva identidad que Dios quiere que adoptemos es la de obreros de la cosecha, obreros de la mies. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí, quiero hacer un paréntesis, porque abrazar esta identidad de obrero de la cosecha, de la mies, no está peleado ni estará peleada con cualquier otra identidad que lleguemos a tener en Cristo, de hijo, de oveja, de siervos, de redimidos, ¿verdad? Todas estas y más, juntamente con la identidad de obrero de la cosecha, son parte de lo que somos y Dios quiere que seamos. Sí, Él quiere que seamos ovejas, Él quiere que seamos hijos, Él quiere que seamos siervos, pero Él también quiere que seamos, escucha, obreros de la cosecha. Podemos recordar las palabras de Jesús entonces al respecto de donde nace esta serie. Dice Lucas capítulo 10, versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A mí este verso, tan solo leerlo y escucharlo y reflexionarlo, me sigue impresionando muchísimo que use esta palabra rueguen. Pues para mí es una palabra fuerte y más hablando de que es algo que Jesús está diciendo que hagamos. Es algo que no hacemos en cualquier circunstancia, a menos que sea necesario. O escucha, estemos desesperados. Obviamente Dios no es que esté desesperado, pero estoy seguro que Él sí tiene una urgencia.
de que sus hijos, los que hemos conocido de Él, los que hemos decidido seguirle, nos convirtamos en obreros de la mies, porque esta es mucha y hay pocos obreros. Por lo tanto, escucha, si es tanta la cosecha y hay pocos obreros, existe un peligro. La mies se puede perder. La mies es cosecha, es lo mismo. Entonces, Dios tiene esa urgencia, ese deseo grande que tú y yo nos convirtamos en la respuesta, adoptando una nueva identidad. ¿Cuál es la identidad que Dios quiere que tengamos? Obreros de la cosecha, obreros de la mies. Ahora, dentro de todo esto, tú y yo, dentro de nuestro caminar con Cristo y todo, podemos llegar a tener una identidad distorsionada. Podemos confundirnos, podemos creer que estamos bien, que somos, cuando realmente no somos, ¿verdad? Y esto yo le llamo una identidad distorsionada. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, me llama la atención la expresión con la que comienza. Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora, me llama la atención después de estas cosas. ¿Qué había pasado antes como para que Jesús hiciera esto, para que Jesús empezara después en el versículo 2 dice, a la verdad la mies es mucha, ¿verdad? ¿Qué pasó antes de todo esto que ya hemos estado hablando? Pues obviamente podría parecer así muy simple, pero lo que está en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Recordemos que la Biblia no estaba separada en capítulos, así que está relacionado. Vamos a irnos a ese pasaje para entender la razón por la cual Jesús hace este comentario y después pide, rueguen al Señor de la mies por obreros. Dice versículo 57 que yendo ellos, iban caminando, uno le dijo en el camino, Señor, Lucas 9:57, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sigue caminando y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, y a mí se me hace muy fuerte esto, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ay, la verdad me pega. Y lo que más me pega es que estos tres grupos de personas eran gente que tenían una buena intención. Como muchos de nosotros podemos tener una buena intención. Había tres grupos de personas que querían seguir a Jesús. Y no solamente eso, que de alguna manera tuvieron la oportunidad, como muchos de nosotros, pudiéramos decirlo así, tuvieron la oportunidad de ser obreros. Pero por alguna razón, al entender lo que Jesús les decía, lo rechazaron, lo pausaron, no lo siguieron. Y así puede pasar el día de hoy en nuestras vidas, o en las congregaciones, o en cualquier lugar. Estos grupos los podemos identificar así para poder aterrizarlo un poco más, con una identidad distorsionada. ¿Qué elementos hablan de una identidad distorsionada? Número 1, los que no querían perder su comodidad. ¡Ay, jole! Mateo capítulo 8, versículo 19, que es un pasaje paralelo a este, la misma historia pero con otros datos, otra perspectiva, nos dice que el primero que se acercó para hablar a Jesús era un escriba, quien por la respuesta de Jesús no estaba dispuesto a sufrir o pagar el precio de ser un discípulo de Jesús, pasando incomodidades. Déjame decirte que ser un obrero de la mies implica mucha incomodidad. En momentos va a haber momentos buenos, momentos felices, momentos donde parece que todo está bien, pero el trabajo es mucho. Y eso va a atentar contra nuestra comodidad. Si tú y yo creemos que estar con Jesús, que seguir a Jesús es cómodo, tenemos una identidad distorsionada y no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Número 2, los que no querían hacer a Jesús su prioridad. Pues primero tenían que hacer otras cosas y después iban a seguir a Jesús. Y cuando Jesús no es nuestra prioridad, cuando tenemos otras cosas que son nuestra prioridad, eso habla de que quizás tenemos una buena intención y creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero entonces tenemos una identidad distorsionada. Y número 3,
Los que querían poner sus propios términos para seguir a Jesús, porque su corazón no estaba al 100% con él. Porque la respuesta de Jesús fue tan fuerte al decir: ninguno que ponga su mano sobre el arado mirando atrás, exacto, los que están y hacen, pero su corazón, escucha, nunca está donde debe estar con Jesús, sino están en otro lugar. Ay, jole, cuando estamos con Él, pero realmente yo añoraría esto, yo quisiera esto, yo preferiría esto, etcétera, etcétera. Ay, antes, ojalá esto, lo otro. Entonces eso habla de que en nuestro corazón no estamos entendiendo las cosas bien y tenemos una identidad distorsionada. Pues cuántas veces, siendo sinceros, yo he caído en esto y creo que todos hemos caído en alguna de estas. Hemos dado más lugar a la comodidad, no hemos buscado o no hemos permitido que Jesús sea nuestra prioridad, o hemos querido hacer las cosas en nuestros propios términos. Pero gracias a Dios, digan conmigo, gracias a Dios, existe un cuarto grupo de personas que no están en esto, pero en estos versos, pero los vemos en el capítulo 10. Y ese cuarto grupo de personas, yo declaro y yo sé que somos tú y yo, nosotros los obreros. Digan conmigo, nosotros los obreros. Aquellos que permanecieron con Jesús. Aquellos que sí estuvieron con Él, que aguantaron lo que Jesús les dijo, que examinaron su corazón y decidieron permanecer. Aquellos que por cuanto permanecieron con Jesús, lograron, escucha, después escuchar su corazón, conocer el gran deseo de Dios expresado en una manera, en manera de necesidad, como ya hablamos de eso la sesión pasada. Hay una necesidad inherente. Y es la que está latente y sigue el día de hoy latente en el corazón de Dios. Desde hace meses me ha estado a mí golpeando, incomodando. Se necesitan más obreros. Escucha, y esto es muy importante. Sí hay obreros. Digan conmigo, sí hay obreros. Gracias a Dios hay obreros. Pero no son suficientes para lo que Dios quiere hacer. Escucha. No somos suficientes para lo que Dios quiere hacer. El trabajo es mucho, es demasiado como para unos cuantos pocos obreros fieles, para que tan solo unas cuantas personas lo pudieran realizar. Es mucho, es más lo que Dios nos quiere dar, y eso es emocionante porque eso habla de bendición, de crecimiento, de multiplicación, de tantas cosas buenas, pero no son suficientes los obreros. La mies o cosecha habla de personas con necesidad de ser alcanzadas, de ser amadas y ser cuidadas. Lo voy a repetir, la mies habla de personas, representa a las personas que necesitan ser amadas, cuidadas y alcanzadas. Las tres funciones que tiene que ser un obrero. Lo alarmante de esto, y que nos debería incomodar a nosotros e incluso llevar a reaccionar, es que si no hay obreros suficientes, la cosecha se puede perder. Se puede perder o echar a perder. Entonces, estamos hablando de una necesidad, la cual no podemos, el día de hoy, yo espero que no ignoremos. De lo contrario, seríamos malos obreros, hijos indiferentes, hijos egoístas, y realmente tendríamos una identidad distorsionada. Jesús los hace conscientes de la necesidad que hay. Tú y yo ya hemos sido, si no ve la sesión pasada, por favor, ahora somos conscientes. Pero ser conscientes, como ya lo dijimos en otras ocasiones, es solamente el primer paso. ¿Por qué digo esto? Porque yo por muchos años he escuchado a mis padres hablar con pasión de compartir de Jesús. He visto el esfuerzo, el ímpetu, la energía para motivar a nuestra casa de trigo y miel a hacerlo, a predicar de Jesús, a ir y cuidar a las personas. Y Dios ha sido más que bueno en por lo menos 30 años que yo tengo de vida y ver la obra de Dios, ¿verdad? Que he visto miles de personas venir a Jesús por la gracia de Dios, solo, y la gloria a Dios por eso. Pero por eso creo que en ti, de alguna u otra manera, muchos, escucha, somos conscientes, lo sabemos, ya no lo sabemos, nos lo han repetido, lo tenemos presente, pero siendo sinceros y transparentes, aunque ha habido conciencia de la gran necesidad, son muy pocos los obreros. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo sentir.
que Dios ha puesto a nuestros directores, tristemente. Por eso, no es casualidad lo que Jesús hace. Y este es el clímax de lo que te quiero compartir. Jesús le pide a los obreros, a los hijos de Dios, a las ovejas, a los siervos, a sus discípulos, ahí presentes, rueguen. En otras palabras, Jesús los puso a orar. Rogar, una manera de orar es rogar. Y en estos últimos meses y temporadas, el Espíritu Santo, como casa espiritual, nos ha llevado a orar. ¿Se acuerdan? 90 días, que luego se convirtieron en 100, y ahora estamos dentro de 40 días de ayuno y oración. No es casualidad, no existe casualidad. Jesús le pide a estos 70 ya mencionados previamente en el pasaje, rueguen, los voy a enviar, ustedes van a ir, pero no son suficientes ustedes, por eso rueguen, oren, para que haya más personas que tengan el mismo sentir. Y les pide a estos, a ti y a mí el día de hoy, métanse a orar, oren, porque si no oramos, escucha, no vamos a tener el mismo sentir que Dios, no vamos a tener la misma urgencia. Por eso el Espíritu Santo con amor nos ha llevado, nos ha acorralado, nos ha insistido a través de nuestros directores, de profetas, de hombres y mujeres que nos han inspirado, nos han animado a orar, para que entonces en nuestro corazón se despierte lo mismo que en el corazón de Él está. Porque la oración alinea nuestro corazón al de Dios. No podemos sentir lo que Dios siente si no oramos. No podemos sentir, esto lo leí en un libro y me golpeó, no podemos sentir lo que Dios siente si no oramos. En la oración es que le conocemos a Él y donde conocemos su corazón. En la oración es donde nos embarazamos, si le pudiera decir así, de los propósitos de Dios, del propósito de Dios para nosotros y que Él tiene para esta tierra. Es en la oración donde el fuego de pasión por Dios se aviva. Es en la oración donde nos es revelado Dios como el Señor de la mies, de la cosecha. Y entonces, escucha, abrazamos la identidad de obrero. Por eso, entre muchas otras cosas, yo creo que por eso Dios este año para los grupos Crece nos dijo, ahora también los grupos Crece se van a volver en aposentos, lugares de oración donde la identidad va a ser transformada, donde se van a dar a luz muchas cosas nuevas, donde lo muerto va a vivir, como ya lo vimos en el cierre del año, hablando de la visión que Dios tiene para nosotros en este año, pero donde nos vamos a convertir en obreros. Quiero cerrar con esto. ¿Qué deberíamos orar entonces? Hay 3 cosas que yo he estado orando y que tengo que seguir perseverando porque a veces se me va el rollo, pero he estado orando y necesitamos perseverar en oración y yo te quiero animar que ores. Número 1, tienes que orar y debemos orar, debo orar, hazme un obrero. Número 2, como Jesús le dijo, envía más obreros. Y número 3, llénanos de tu Espíritu Santo para hacer complacer tu corazón y ser el obrero que tú necesitas. Porque la obra no es en nuestras fuerzas, solamente es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cierro con esto. Quiero animarte a incrementar tus tiempos personales de oración. Que seas más intencional en tus días para orar y pasar tiempo con Dios. Número 2, quiero animarte a orar de esta manera. Dios, quiero conocerte más, hazme un obrero, envía más obreros y lléname de tu espíritu para ser un obrero. Y número 3, quiero animarte a que puedas participar en las oraciones congregacionales que tenemos en Trigo y Miel, ¿verdad? Donde ya conocen los horarios, normalmente casi todos los días son a las 6 de la mañana, con excepción de lunes y sábados, lunes a las 9:30, sábados a las 7, todos en Trigo, con excepción de los jueves, que es por Zoom a las 6 de la mañana. Quiero animarte a que nos unamos, porque yo creo que Dios quiere despertar en nosotros, a través de nosotros, la identidad de un obrero de Dios. Pero no solamente la identidad, Él quiere que tengamos su sentir y que nos levantemos para pedir más obreros. Porque es mucha la cosecha y no somos suficientes. Hay tantas personas, hay tantas familias, tantos familiares, conocidos, amigos que no conocen a Dios. Pero antes de poder ir y predicarles, necesitamos tener claro quiénes somos en Dios. Por eso esta sesión es tan importante.
una nueva identidad, la identidad de obreros de la cosecha, porque hemos conocido más el corazón de Dios y al conocerlo a Él nos es revelado Él como el Señor de la mies y nosotros como los obreros de la mies. Familia, es tiempo de activarnos, es tiempo de ir y predicar. Los grupos Crece ciertamente están para formar, cuidar y amar, pero también para que ahí podamos alcanzar a tantas personas en un ambiente de amor y de familia. Les amo, les bendigo y les dejo este reto y vamos a seguir avanzando porque las siguientes sesiones no solamente van a ser profundas, o así lo veo yo, van a ser prácticas, porque Dios quiere que la Biblia la vivamos y que ésta nos transforme al entenderla. Padre, yo te ruego que esto que tú has hablado en mi corazón y que estás trabajando en mí primeramente, lo hagas en mí, me enciendas en mí, hazme un obrero. Envía más obreros y lléname de tu Espíritu Santo para ser un obrero. Y despiértanos, Señor, en los grupos Crece y a cada persona que llegue a escuchar este mensaje. Despiértanos para ser los obreros que tú quieres que seamos. Porque ese es tu corazón. Actívanos como hijos verdaderos. Afina la identidad correcta en nuestros corazones. Quita toda distorsión de identidad. Que se quita de la comodidad, el no ponerte a ti en primer lugar y querer hacer las cosas en nuestros propios términos. Ayúdanos a hacer lo contrario, que tú seas nuestra prioridad, vencer la comodidad y hacer las cosas como tú dices, porque tú eres el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Transfórmanos y úsanos. Hennos aquí, envíanos a nosotros. Amén. Dios les bendiga, familia, y nos vemos en la próxima sesión.